Aprecio al doctor Julio Santilla, presidente del INEGI. Ayer quedamos que eran tantos los datos que hoy te iba a hacer un espacio y te lo aprecio mucho, Julio, para continuar con los datos, porque tuve oportunidad de revisar más a fondo los datos muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes, Joaquín, gusto Y de los en platicar contigo. Gracias. Por ejemplo, el número de viviendas particulares habitadas. Hay un disparo de número de viviendas habitadas de 2000 a 2020, muy marcado, pero al mismo tiempo hay una disminución en el número de personas que habitan en esas habitaciones, en esas viviendas. Así es, Joaquín. Lo que estamos observando es que el número de personas que ocupan una vivienda ha venido disminuyendo. De hecho, en el año 2000 teníamos un promedio de 4.4 personas que estaban ocupando una vivienda y esto ya cayó al 3.6 personas que están viviendo, más bien ocupando una vivienda, ¿no? Esto nos señala, por un lado, que como tú manifestaste, el crecimiento de las viviendas ha sido más rápido que el de la población y por lo tanto, pues tenemos este fenómeno que también se puede relacionar con una reducción en el hacinamiento que tenemos en muchas viviendas, Joaquín. Sí. Ahora, me llamó mucho la atención también, no me sorprende el incremento exponencial de los teléfonos celulares, ni la disminución en el número de líneas fijas, que sigue siendo muy alto todavía, pero ya es una tercera parte de los teléfonos celulares, pero sí el número de familias que tienen laptop o computadora y el Internet. Yo creí que el Internet estaba mucho más desarrollado y me asombran los datos del INEGI. No, no es no es de sorprenderse, Joaquín. Pues fíjate que recordemos que en un censo de población, una persona, digamos, que es la jefa o jefe de familia o algún adulto mayor, el cónyuge, es el que suele responder y se refiere a la disponibilidad en el hogar. Y lo que estamos encontrando es que el Internet está brincando del 21% en el año 2010 al 52%. Este número es relativamente menor a lo que observamos con algunas encuestas especializadas de penetración del Internet, aunque tenemos que recordar que todavía tenemos un ámbito rural donde la penetración del Internet pues, está muy rezagada, Joaquín. Sí, digo, es notable que se haya duplicado el número del 25 al 50, pero que la mitad de la población no tenga Internet me parece intolerable, me parece inaceptable, porque hay una diferencia que va a condenar a esa otra mitad de que no tiene Internet todavía. Tienes toda la razón, Joaquín. Tenemos lo que se conoce como la brecha digital. Gran parte de esa brecha se está atendiendo, por ejemplo, con los equipos de teléfono celular. Como tú viste, pues ahora el 88% de las viviendas reportan que tienen disponibilidad de teléfono celular. Y muchos de los teléfonos celulares en otras encuestas estamos encontrando que son de esta naturaleza de inteligente, que los usuarios muchas veces no tienen la conciencia que están accediendo al Internet a través de su programa de datos. Entonces, este tema del Internet en el hogar se ve compensado a través de los teléfonos celulares inteligentes que te pueden brindar, digamos, parte de esa conectividad que se está buscando, sí. Joaquín. Sí, nada más que esa colectividad te sale ardiendo. Definitivamente, aunque curiosamente lo que hemos reportado en el INEGI es que algunos de los servicios que viene cayendo de precio a lo largo de los últimos años son los servicios de telecomunicación. Siguen estando elevados. Lo manifiesto de esta manera, pero hemos tenido un incremento que es más lento de muchos otros productos y servicios que hemos observado. Los alimentos, por ejemplo, Joaquín, han incrementado de precio en mayor medida durante la pandemia de manera destacada. Bien, el otro tema, y esto lo relaciono con los momentos que estamos viviendo de educación a distancia, del llamado home office, resulta que las computadoras y laptops, sí, la disponibilidad de computadoras y laptops es
del 37.6%, que me parece poco más de la tercera parte de la población tiene computadora o laptop. ¿Cómo hacer el home office? ¿Cómo hacer la educación a distancia? Es todo un reto, Joaquín, porque esto recuerda que es el 37% de las viviendas. Y si ya dijimos que una vivienda hay cuando menos 3 personas, en realidad pues, necesitamos atender las necesidades de cada uno de los integrantes. En algunas ocasiones es alguno de los hijos o el papá o la mamá que está trabajando y entonces ese equipo se tiene que utilizar para distintos usuarios, ¿no? Y para eso es importante tener otras modalidades de hacer llegar estos servicios. Uno de ellos, como bien sabes, es el de la televisión. El de la televisión tenemos que el 91% de las viviendas cuentan con televisor, lo cual es una pequeña oportunidad. Y de hecho tenemos ahora una penetración importante de la televisión de paga. 43% de las viviendas reportan tener este servicio. No me queda claro si esto satisface todas las necesidades, pero cuando menos te da una panorámica general del fenómeno, Joaquín. Sí, pero yo lo menciono esto en medio deja de la crisis. Esto para mí es un atraso que solo el 52% de los hogares tenga internet. Obviamente no estoy haciendo una crítica, estoy hablando de los datos que da a conocer el INEGI, y que solo el 37.6% de las viviendas tengan laptop o computadora. Eso me parece un acto de injusticia enorme. ¿Por qué? Por el tema de las oportunidades y lo que mencionas de la brecha digital. Definitivamente. Y te voy a decir una cosa muy importante, Joaquín, al respecto. Una de las ventajas del censo de población, por su carácter universal, porque hicimos un esfuerzo por identificar a todas las viviendas, es que podemos saber precisamente dónde esa brecha digital es más lacerante, de tal manera que pudiéramos hacer una política pública de conectividad tratando de darle más acceso a esas viviendas donde no tenemos esta cobertura de Internet o donde hace falta un equipamiento tecnológico como el que está señalando. Esa es la riqueza del censo, sabemos con precisión dónde están esas necesidades. Claro, y ahora que el gobierno tiene obligación de resolverla, vamos, ¿para qué? Para la gente, para el sector más necesitado. Ayer lo hablamos por encima, pero hoy lo podemos ahondar si quieres. Julio Santayana, presidente del INEGI, el envejecimiento de la población en México. Así es, Joaquín, lo que estábamos platicando el día de ayer es como de una edad mediana, que es muy cercano al promedio de 22 años el año 2000, pues ahora ya estamos en una situación de 29 años como edad mediana. No significa que ya seamos un país viejo, pero definitivamente está cambiando la proporción y la edad de México, ¿no? Ya no somos un país de niños y adolescentes, somos un país de edad mediana. Déjame darte un dato, por ejemplo, Joaquín. En el censo del año 2000, el grupo de población más importante estaba en las edades entre 0 y 17 años. Ya este año 2020, el grupo más numeroso está entre los 30 y los 59 años de edad, lo cual nos está hablando que efectivamente en la edad laboral es donde tenemos el principal grupo de edad de población, pero esto se va a ir desplazando de tal manera que eventualmente van a envejecer y vamos a tener necesidad de atender a un número mayor de adultos mayores con políticas de salud, con cuestiones de cuidados, con pensiones y demás. Esto es todo el fenómeno que está alrededor del envejecimiento, Joaquín. Oye, Julio, te pido un favor, me apena contigo y con la gente, pero es que tienen que traer el corte del INEC de los partidos políticos, que esos están en campaña y meten sus spots. ¿No te importa aguantarme un momento porque si no me multan? Con mucho gusto, Joaquín, aquí estamos. Gracias. Les pido una disculpa al doctor Santayana y a todos ustedes, pero saben que esto es de las de a fuerza. Perdón, Julio, te reitero mi disculpa. Entonces me estabas hablando de que ahora el grueso de la población va de los 17 o de los 30 a los
55 por ahí. De los 30 a los 59 años, Joaquín. De hecho, el 38% de la población en el 2010 está en este rango de edad. El 12% tiene más de 60 años y los de 0 a 17 años son solamente el 30%. Estos eran el 40% hace 20 años. Este es el tema del envejecimiento del que estábamos hablando, Joaquín. Ahora, aún dentro de eso hay diferencias. Tenemos entidades bastante jóvenes como Chiapas, con una edad mediana de 24 años, y entidades más envejecidas como la Ciudad de México con 35 años como edad mediana, Joaquín. Ahora, en el tema de la educación, veo que hay un punto importante de población de 15 y más que todavía pues es analfabeta, ¿no? Así es. Todavía tenemos 4,5 millones de personas que son analfabetas. Desafortunadamente predominan las mujeres en este grupo. La buena noticia es que viene disminuyendo el porcentaje de personas de 15 años y más que son analfabetas. Este era del 9.5% en el año 2000 y ahora es del 4.7% en el año 2020. La tendencia es correcta, pero todavía tenemos allí un número importante de personas que deben aprender a leer y a escribir. Déjame pasar a este tema que me parece muy interesante, la situación conyugal. El número de casados, de viudos, de divorciados, de pues solo acercados, pues los tienes tú, por favor, Julio. Por supuesto, Joaquín. Mira, como en otros programas estadísticos se está confirmando que la gente tiende a casarse en menor medida. Las personas casadas eran 44% en el año 2000 y ahora ya cayeron 10 puntos porcentuales, 35%. ¿Cómo? Esto viene aparejado con un incremento en las que están con una unión libre. Esto era solamente del 10% en el año 2000 y ahora ya es el 18.3%. Es decir, la gente quiere estar unida, pero no bajo un régimen matrimonial. Eso es, digamos, el gran fenómeno. Tenemos aumentos en las personas que están separadas, que están viudas o que están divorciadas, pero no son, digamos, tan destacables como este de la unión libre, Joaquín. Y veo que también hubo una disminución en la población casada, ¿no? Como me decías. Sí, exactamente, de 10 puntos porcentuales, del 44,5% al 35,5% en estos 20 años como porcentaje total de la población. De 12 años. Bueno, ahora déjame ver sí. Y esto, bueno, yo sé que tú te haces el análisis. ¿A qué se deberá esto de la baja en los matrimonios? ¿Es más de los jóvenes que de los adultos? Este fenómeno de que disminuya el número de matrimonios y aumente el número de las llamadas uniones libres. Sí, es un fenómeno que está predominando en las personas más jóvenes. Y esto, sabes que tiene como consecuencia, también lo hemos visto, un postergamiento de la fecha para poder iniciar, digamos, la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, las parejas se demoran más en unirse, se demoran más en casarse cuando lo deciden hacer y también en comenzar, digamos, a tener familia, ¿no? Entonces, todo esto viene parte de un fenómeno que se ha observado en nuestro país y realmente en otras partes del mundo también, Joaquín. Sí, yo lo veo como un fenómeno mundial. Yo conozco muchos jóvenes, primero que viven juntos sin estar casados, otros ya casados que tomaron la decisión de no tener hijos. Así es. ¿Por qué? Porque prefieren tener ellos una vida mejor a tener hijos y el gasto y la responsabilidad. Pues yo no sé si es una vida mejor, pero es su decisión y muy respetable. Sí. De hecho, ese tipo de información... así lo manejan. Así lo manejan. Y de hecho, información muy relacionada con eso trae el censo como una disminución en la fecundidad. Por ejemplo, lo que tenemos es que para las mujeres de 12 años y más, en el año 2000 tenían 2.6 hijos vivos que habían nacido. Y ahora ya tenemos solamente 2.1 hijos vivos nacidos, es decir,
las mujeres están teniendo menos hijos, que es exactamente lo mismo que tú me estás diciendo, Joaquín. Sí, lo he registrado esto y lo he registrado también en muchas partes del mundo. En el tema de religión, hay más guadalupanos que católicos, ¿no? Aunque no se pregunte por si son guadalupanos o no, doctor Santaella. Esta es una buenísima pregunta. Mira, la pregunta de religión es una pregunta abierta y las personas pueden declarar cuál es la religión que ellos, con la cual se identifican. Sigue siendo el caso que las personas que se declaran católicos son las más numerosas en nuestro país, 97, casi 98 millones de católicos autodeclarados en México. Esto es el 77.7% de la población. Sin embargo, hay una disminución con respecto al 82.7% del 2010. El segundo grupo de religión más numeroso son los protestantes o cristianos evangélicos, con 14 millones de personas que se declaran de este grupo religioso o grupos religiosos en plural, lo cual pues incrementa su participación del 7.5% del total de la población al 11.2%. Pero quizá más relacionado con lo que tú preguntas. Sí. Te escucho. Nada más que te interrumpa. Este sí es un aviso para la Iglesia Católica, lo que ha descuidado su grey. Claro, no es lo tuyo, ni es lo mío, pero yo así lo veo, porque mientras ha bajado el número de católicos, casi ha aumentado, ¿qué será? Un 50-55% el número de evangélicos o protestantes. Es correcto, Joaquín. También está aumentando el número de personas que declaran no tener religión. Es de hecho el tercer grupo más numeroso, ya 10.2 millones de personas dicen, no, pues yo no tengo religión, ¿no? Y de hecho, por primera vez en este censo estamos reportando a algunos que dicen ser creyentes, pero no tener ningún tipo de adscripción religiosa, que son 3.1 millones de personas, ¿no? Entonces, pues por definición todos estos son personas que ya no son parte o no se declaran como católicos. Y bueno, aquí tenemos una diversidad de creencias muy importante en este país, como lo muestra el censo de población, Joaquín. En fin, pues querido Julio, te mando un abrazo, muchas gracias y ya seguiremos hablando conforme me vaya yo metiendo más en esta, para mí, maravilla que es el resultado del censo, porque le voy encontrando y encontrando eso, y para los especialistas debe ser un día de fiesta, ¿no? Sí, así es. Encuentra muchas cosas. Pues encantado de platicar contigo y que estés tan entusiasmado con el censo, Joaquín. Abrazo de regreso. Igualmente, Julio, es el doctor Julio Santaella, presidente del INEGI.